Televisa presenta. Las urgencias médicas en nuestro país son una de las principales causas de visita a los hospitales, y en muchos de los casos la prevención es de gran ayuda para no llegar al punto de ser intervenido. Los principales motivos de consulta de urgencias son infecciones respiratorias agudas, traumatismos y envenenamientos, embarazo y parto, enfermedades gastrointestinales y enfermedades del corazón. El área de urgencias de los hospitales es la más demandante para aquellas personas que se encuentran en turno, ya que no hay hora ni fecha para recibir a alguien. Simplemente los pacientes llegan y se tienen que atender. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Hospital Cima presenta. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí, qué gusto saludarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa muy especial, el cual estaremos conociendo acerca de las instalaciones de Hospital Cima. Sabemos que ahí cuentan con las mejores instalaciones, pero un área muy específico, pero muy importante, el área de urgencias. Pero para platicarnos más al respecto, el día de hoy nos visita el doctor Judas Francisco Sánchez Muñoz, quien es urgenciólogo, pero además él es el jefe del servicio de urgencias por allá en Hospital Cima. Así que desde estos momentos, si usted tiene alguna duda, pregunta, inquietud, me la puede hacer llegar para conocer más acerca de Hospital Cima. Yo creo que sin duda alguna debemos de conocer cuándo debemos de acudir a este servicio, a esta área en específico. Así que es el momento de aprovechar que están los mejores especialistas, como el doctor por acá con nosotros en tu consultorio está aquí. ¿Quieren conocer más acerca de la gran trayectoria por parte de Hospital Cima? Veámosla. Hospital Cima Hermosillo está colocado dentro de los mejores hospitales privados en el noroeste del país, y parte de ello es por sus servicios de urgencias, ya que cuenta con enfermeras que se encuentran en constante capacitación y médicos especialistas en urgencias. Se tienen servicios hospitalarios de primera, tecnología de punta, esto sumado a códigos nuevos que aquí se mencionarán. Para Hospital Cima Hermosillo, sus pacientes y sus familiares son lo más importante. Por ello, al llegar al servicio de urgencias, las personas están seguras que recibirán atención personalizada y además control de su padecimiento o urgencia por médicos especialistas. Uno de estos proyectos es Urgencima. Ya se encuentra con nosotros el doctor, así que acompáñenme para darle la bienvenida, doctor. De verdad, agradezco enormemente su tiempo por acá en tu consultorio. Está aquí. Sabemos que como jefe, de esta área tan importante en el hospital, pues bueno, el tiempo es valioso. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Para platicarnos acerca de esta área en específica, urgencias, doctor, creo que sin duda alguna es un área en el cual pues necesitan de mucha inteligencia emocional como médicos especialistas, porque si bien es esta parte en donde llega uno desesperado, inquieto con esta urgencia en particular, pero ¿quiénes acuden a esta área? Bueno, pues en realidad la atención del paciente en el servicio la damos muchos, no solamente los médicos, ¿no? Incluso desde que el paciente llega de manera ambulatoria al servicio, es desde el administrativo en ventanilla hasta la enfermera que hace la evaluación inicial y uno como médico la evaluación primaria y secundaria del paciente, o el químico o el radiólogo o el técnico que quiere apoyarnos para hacer estudios diagnósticos. Entonces, pudiéramos decir que es una atención multidisciplinaria, ¿no?, en el servicio. Sin duda alguna sabemos que deben de estar, pues ahora sí, un equipo detrás de para brindar la mejor atención, pero ¿cómo determinan ustedes la prioridad de atención cuando uno llega? Claro que sí. Bueno, hay una clasificación que se utiliza en los hospitales que a veces se puede moldear dependiendo del tipo de unidad o de institución, que se llama triage, que es la clasificación del paciente. A veces la hacemos por números, a veces por colores prioritarios, ¿verdad? Y dependiendo también del volumen de pacientes que lleguen al mismo tiempo, por ejemplo, va a ser la prioridad que se le va a dar a cada uno. Es bien importante que la persona que haga esa evaluación inicial sea una persona experimentada, porque a veces los mínimos detalles aportan mucho para priorizar entre un paciente y otro. Por decir un ejemplo, un paciente pueden venir dos pacientes al mismo tiempo, y uno puede tener un tiempo de espera de 20 minutos de atención y el otro es una atención inmediata, ¿no? Y a veces el detalle o quien prioriza atención es una enfermera. En nuestro caso, en el hospital,
la evaluación inicial la hace enfermería. O si el paciente llega directo en una ambulancia, pues lo hacemos ya directamente en la sala de urgencias o en la sala de choque en un momento dado, ¿no? ¿Lo utilizan por medio de colores? ¿Ponen algún tipo de hoja? ¿Cómo es? Así es, hacemos una evaluación por colores o por números. Por ejemplo, damos prioridad 5, prioridad 4, prioridad 3 a las urgencias que son menores, por decir, entre comillas, ¿verdad? Y prioridad 1 y prioridad 2 a las urgencias que marcamos como colores rojo, color naranja, ¿no? Que a veces no se las hacemos hacer directamente al paciente, sino que es más que nada una clasificación que uno como personal dentro del área conoce. Claro. Y es parte de nuestra manera en la que nos comunicamos. Y también en los servicios de urgencias, pues plasmamos esa información y se la decimos al paciente ambulatorio y se ponen carteles, por ejemplo, para decirle, si él es prioridad 5, pues que puede tener un tiempo de espera máximo dependiendo de una urgencia que ya estemos atendiendo hasta de 1 hora a veces, ¿no? Que siempre se trata de minimizar. Sí, pero sin duda alguna esto crea como cierta logística, cierto orden por allá en el área que les permite trabajar de una manera más correcta, precisa y sobre todo cuidando la salud del paciente, ¿no? Sabemos, doctor, que en esta área en específico, mira, ahí en pantalla están apareciendo justamente los colores, es así como se determina. André, así es, se llama triage. Más o menos. Justamente, doctor, le comentaba, es un momento en el cual, bueno, como pacientes, familiares, amigos, pareja, entramos en un momento de desesperación, entramos en shock, ¿qué hacemos? Vamos rápidamente al área de urgencias, pero ¿qué requisitos se necesitan? ¿Necesito llevar algún tipo de documento, etcétera? ¿O únicamente con que yo llegue ya me recibe Hospital Cima? Pues la urgencia es la urgencia, ¿verdad? Como puede llegar un paciente caminando ambulatorio, exponiendo su problema y mostrando su identificación oficial, en el caso más tranquilo, como puede llegar un paciente inconsciente trayendo la Cruz Roja sin ningún documento, como en una urgencia máxima, ¿no? En una urgencia de una categoría 1 o 2, por ejemplo, ¿no? O de color rojo o naranja. Entonces, ahí la urgencia es la que manda, ¿no? Ese paciente, aunque no traiga identificaciones, uno tiene que empezar a trabajar con ese paciente. Claro. E idealmente, pues, es conocer al paciente, saber antecedentes, para a lo mejor afinar a detalle el tratamiento, pero en ocasiones, pues, no es así, porque la urgencia, pues, no la podemos... no la esperamos nada más. Bueno, estamos esperando que llegue, esperemos que no lleguen, pero estamos listos para que lleguen, ¿no? Ante cualquier cosa, sin duda alguna. Y doctor, ¿a qué le llamamos urgencia? Porque para mí alguna cortada puede que sea una urgencia, pero ¿quiénes van al área de hospital y quiénes recurren al área de urgencia? Es decir, si yo a lo mejor me tropecé, me caí o si me siento mareada, ¿eso ya se le considera una urgencia? Ahí precisamente tratamos de dividir las urgencias entre la urgencia real y la urgencia sentida. Y entra también esta clasificación que vemos del triage. Entonces, la urgencia sentida pudiera ser a lo mejor ese paciente que torció su tobillo, que sabemos que no pone en peligro la vida, pero que a lo mejor sí requiere una valoración dentro de las primeras horas o minutos para ver si no hay una fractura o una lesión que se pueda complicar en el tobillo. Una urgencia en potencia puede ser un dolor abdominal, ¿verdad? Y puede rayar en ese punto medio entre la urgencia real y sentida, porque a lo mejor es algo que se tiene que operar en ese momento, pero tal vez en ese momento no pone en peligro la vida. Ahí tenemos que ser más a detalle, más a detalle, más a profundidad y a veces en velocidad en la atención para no llegar a ese punto. Y las otras son las urgencias reales que sí ponen en peligro la vida, como pudiera ser un infarto al miocardio, exactamente, un infarto cerebral, un problema respiratorio agudo como una neumonía, por poner un ejemplo, un accidente. Claro. Y ahora, hablando de urgencias en específico, ¿cuánto tiempo es el tiempo máximo que un paciente puede estar ahí, en esta área? Bueno, ahí manejamos, tratamos de llevar nosotros una regla para cumplir ciertas estándares de calidad, ¿no? Entonces, tratamos de... Y idealmente tratar de que no esté más de 4 horas en nuestro servicio. Entonces, en ese tiempo, intentar que es el tiempo máximo para llegar al mayor diagnóstico posible. Es cierto que en ocasiones no tenemos un diagnóstico a detalle del paciente, incluso pueden pasar 24 horas y a lo mejor el paciente no tiene un diagnóstico a detalle. O los estudios, ¿no? Se están llevando a cabo el proceso, seguro. Tal vez en las primeras 3 horas ya hicimos el 80% de los estudios que se le tengan que hacer para afinar un diagnóstico y a lo mejor no llegamos a él. Entonces ahí entramos a algo que se le llama diagnósticos sindromáticos y etiológicos. Pero sí hay que llevar
al paciente por un caminito, ¿no? Entonces, tratamos de ir armando ese rompecabezas en urgencias y llevando ese diagnóstico sindromático, pues vamos a llegar al final a la causa final del problema, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y esto pues seguramente ya incluye todos los estudios que el paciente necesite, es decir, no se debe de preocupar porque finalmente el objetivo de esta área es salvarlo. Si necesita alguna tomografía, algún ultrasonido, todos están ahí capacitados para que puedan acudir en esta área y realizarlo a pesar de que el paciente pues esté a lo mejor muy grave. Sí, precisamente de ahí entra el trabajo multidisciplinario, ¿no? De varios especialistas y laboratorio, imagenología y personal de enfermería, porque yo puedo tener una mejor alternativa diagnóstica con un estudio de imagen, pero tal vez me sugiera algo todavía mejor un radiólogo para afinar un diagnóstico o en ese momento, el momento del estudio, tomar una decisión diferente junto con otro médico, ¿verdad? Entonces es una cuestión muy dinámica, ¿verdad? Muy dinámica y afortunadamente con respaldo de alguien que sabe hacer bien su trabajo, cada quien en su área y así nos complementamos. Sin duda, como dice el dicho, zapatero a sus zapatos, ¿no? Sí, cada uno está capacitado para diferentes cosas y juntos crean el equipo que el paciente necesita. ¿Quiénes son los especialistas con los cuales cuentan en esta área y las enfermeras? Que sabemos que las enfermeras son valiosísimas en esta área también. Sí, así es. Hay enfermeras con formación general en enfermería, hay enfermeras especialistas también, hay médicos generales, hay médicos urgenciólogos también, que es la especialidad. Y como parte de los servicios que se integran a urgencias, sobre todo en esos eventos que llamamos nosotros códigos, ¿verdad? Pueden ir desde un médico intensivista hasta un cardiólogo, un neurólogo, un neurocirujano, un anestesiólogo, un traumatólogo, un cirujano. Híjole, dependiendo de la situación, es la subespecialidad y el médico subespecialista que se integra. Dependiendo de si es un infarto cerebral, al miocardio, si es un evento obstétrico agudo, por ejemplo, el ginecólogo entraría. Entonces, básicamente todas las especialidades, ¿no? Y además de todo eso, doctor, deben de estar capacitados para recibir a pacientes a lo mejor de cualquier edad, es decir, puede llegar a un niño a urgencias o puede llegar a una persona de 80, 90 años y brindarles esa misma atención y servicio ante cualquier edad, ¿no? Sí, así es. No, como decía ahorita, pues nosotros no sabemos qué va a llegar, ¿verdad? Sí. Estamos esperando que llegue, esperemos que no llegue, pero ahí estamos por si llega. Así es. Entonces, como puede ser un niño, un lactante menor, como puede ser un paciente geriátrico, ¿verdad? En ocasiones el porcentaje de consultas pediátricas es arriba de un 50%, ¿verdad? Hay semanas que así es. Y en otras ocasiones son puros adultos. Muchas veces la temporada también nos cambia. Es estadístico, por ejemplo, ahora que va a empezar la temporada invernal, pues vamos a ver muchas infecciones respiratorias en niños, ¿verdad? Y en viejitos, entonces vemos los extremos de la edad con ciertas condiciones. Y también suben los eventos vasculares, cardiovasculares, vasculares cerebrales. Y como son temporadas de fiestas y pachanga y salidas, pues vienen los accidentes, ¿no? Y todo lo que hay secundario a ello, ¿no? Entonces, cambia todo eso. Pero en realidad, la capacidad para recibir, tanto en volumen como por grupos de edad en el hospital, afortunadamente, la hemos sabido solventar, ¿verdad? Claro. Todos estos años, ¿no? Sabemos que ahí en Hospital Cima cuentan pues ahora sí con un gran equipo de tal y con las mejores instalaciones para poder brindarles la mejor atención. Así que el día de hoy estamos conociendo acerca de esta área en particular, el servicio de urgencias de Hospital Cima. Doctor, es momento de irnos a una pequeña pausa, pero regresando platicaremos más acerca de esta área tan importantísima. Si usted tiene alguna duda, pregunta, inquietud, le recuerdo que me la puede hacer llegar a través del WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Aprovechar que están los especialistas por acá con nosotros para despejar todas nuestras dudas. Nos vamos a una pausa y continuamos con más. Hospital Cima, continuamos. Hospital Cima, regresamos. Estamos hablando del área de urgencias de Hospital Cima y bueno, sabemos que en esta temporada o bien durante todo el año debemos de estar precavidos y sobre todo saber que ahí en Urgencima
pueden, y sobre todo en el servicio de urgencia de Hospital Cima, pueden ahora sí que acudir y los van a recibir con las manos abiertas y la mejor atención. Y algo que distingue a Hospital Cima son estos códigos que ustedes utilizan, implementaron de manera seguramente interna para poder mejorar este servicio. ¿A qué se refiere, doctor, con estos códigos? Bueno, los códigos pues, corresponden a una demanda, ¿verdad?, que viene de la población para atender de manera más eficiente a los pacientes. Y es básicamente es organizarnos en equipos de áreas especialidades dentro del hospital para atender rápido una urgencia que en potencia pueda poner en peligro la vida. Entonces, como decíamos ahorita, los clasificamos, identificamos lo más rápido que se pueda, idealmente en menos de 5 minutos, de qué se trata el problema. Y en base a esto activamos así como un switch, ¿verdad? Por decirlo. Una alerta. Una alerta, que son los equipos de respuesta rápida. Y de esa manera, en ocasiones incluso se vocea en el hospital y se puede escuchar para que sepan en las diferentes áreas del hospital que hay un código de cierto tipo en el área de urgencias, o en el área de terapia intensiva, o en el área de hospitalización general, o en quirófano. Y saber que hay ciertas personas asignadas ese día a acudir a atender ese código, ¿verdad?, de diferentes áreas, como puede ser un código azul, que es un evento de un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad?, en el que tenemos que actuar de manera inmediata, ¿verdad?, como puede ser un código Zika, que le llamamos, o es como parecido a un código infarto, que es el paciente que trae dolor en el pecho y que hay sospecha que sea un infarto agudo del miocardio. Está código ictus, aquel paciente con una sospecha de infarto cerebral. Está el código oro, ¿verdad?, que es la paciente obstétrica con una urgencia obstétrica, ¿verdad? Y existe también el equipo de respuesta rápida, que es un poco más interno en ciertas áreas de hospitalización, cuando enfermería, por ejemplo, detecta alguna situación en un paciente que no estaba, ¿verdad?, que cambió por alguna situación y que se modificó o que se puede complicar. Se activa un código interno, se llama, y acuden rápido a atender a ese paciente para evitar que ese código interno no escale a un código azul o a un código Zika o a un código ictus, ¿no? Es decir, estos códigos, doctor, no solamente es en el servicio de urgencia, sino en todo el Hospital Cima, dependiendo de dónde se encuentre. Podemos tener un código azul en el lobby del hospital, por ejemplo, ¿no? Puede caer, porque no sabemos dónde puede ocurrir, ¿verdad? Una parada cardíaca. Puede ocurrir una parada cardíaca en el área de la cafetería, en el quirófano, en el área de hospitalización, en un paciente que fue por cualquier otra cosa y que se complicó, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿de qué va a depender? De que la persona que haga la primera evaluación detecte rápido, ¿no? Y que siempre, quien está casi siempre ahí con el paciente es enfermería. Entonces, ahí viene también capacitar a enfermería, claro, porque ellos son los que se encargan de activar esos switches que llamamos, para que acuda todo el equipo de subespecialistas, ¿no? Claro, esas alertas. Ahora, una vez que se activan este tipo de códigos, que si bien pues son internos y de esta manera pues los diferencia ante otro hospital para actuar rápido y poderle brindar atención al paciente, ¿necesitan alguna tecnología en específico? Sabemos que ahí en el área de urgencias y en todo el hospital siempre cuentan con una tecnología muy avanzada. En este servicio específicamente, en esta área, ¿qué es lo más importante? Yo he visto un carrito por ahí que dicen tiene que estar sí o sí porque salva vidas. Cuéntenos de las instalaciones, sobre todo. Bueno, sí, el carro de paro, que se le llama, ¿no? Que antes era el carrito rojo, ¿no? Ahora es el carro de paro, se le llama. Es una herramienta del día a día del servicio, ¿no? En la que tenemos el equipo necesario para atender la urgencia máxima, ¿no? Entonces, el carro de paro tiene en sus diferentes gavetas o cajones, pues, medicamentos para atender una urgencia cardiovascular o respiratoria aguda o una intoxicación, para en un momento dado hacer un abordaje de una vía aérea avanzada, de tener que intubar a un paciente, o manejar una arritmia letal en un evento de una parada cardíaca. Es una herramienta básica del servicio, ¿no? Hay otras áreas críticas que también tienen carros de paro, como por ejemplo el quirófano, terapia intensiva, la sala de hemodinamia, y de hecho hay carros de paro en todos los pisos de las áreas de hospitalización, porque como decíamos, pues no sabemos dónde va a ocurrir. Claro. Y es importante, si el evento de la parada cardíaca es una arritmia, por ejemplo, que se tenga que manejar con una descarga controlada, ¿verdad?
pues haya el equipo en ese momento y quien lo sepa usar, ¿no? Porque puede estar el equipo muy bonito y tener mucha tecnología, pero aquí la cosa es entrenar a las personas para que lo sepan utilizar. Y pues sí, esa es una de las herramientas, como puede ser un ventilador mecánico, ¿verdad? Que ahí lo tenemos ahí en el servicio, un videolaringoscopio. ¿Qué es eso? El videolaringoscopio, por ejemplo, es una herramienta para hacer un abordaje de vía aérea para intubar a un paciente. Órale. Que bien se puede hacer a veces con equipo básico, como un laringoscopio convencional. Bueno, pues afortunadamente se logra progresar a un equipo con tecnología de video para hacerlo de manera visual, ¿verdad? Y para incluso minimizar errores, ¿no? Y justo eso es lo que tenemos que destacar, la calidad con lo cual ustedes cuentan, todas las herramientas que si bien como profesionales de salud, pues les ayuda a tener un diagnóstico mucho más preciso, seguro y que también creen ese equipo y usted como pilar fundamental de este servicio, de esta área, como jefe como tal, seguramente tiene un gran equipo detrás que está bien pendiente de él y que también pues tiene que constantemente liderear para que ellos realicen todo el trabajo como tal, ¿no? Y cada vez mejorar y mejorar y mejorar. Dentro de esta área, doctor, nos platicaba de todas estas herramientas, instalaciones, pero ¿cuál es algo que debe ser característico? Estamos hablando de higiene, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de tecnología, que es algo que de verdad, o bueno, todo, yo creo que todo en conjunto, ¿no? Sí. Debe de funcionar acorde para que reciban la mejor atención. Yo creo que en particular en lo que debe caracterizar un servicio de urgencias es intentar resolver la necesidad del paciente, aún sea una urgencia, así sea una urgencia real o sentida, ¿verdad? Porque en eso se va a medir la calidad de atención de nuestro servicio. Tal vez no veamos urgencias reales, pero veamos muchas urgencias sentidas y el paciente y resolverle su problema al paciente o curarlo, si es posible curarlo, ¿no? O paliarlo en ocasiones, no curamos, pero sí paliamos. Es disminuir el dolor. Disminuir el dolor o quitar una necesidad, ¿verdad? Y en eso se va a basar la calidad de atención a ese paciente en ese momento. Entonces debemos tener la capacidad para resolverle su problema, Claro. pero nosotros como personal de urgencias también tenemos que ver que a lo mejor la percepción del paciente es, ya me resolvieron mi problema. Y yo por detrás voy a medir, oye, y lo resolví en tiempo, lo resolví con lo que necesitaba. A ver, ¿y qué tan rápido respondió fulanito, sutanito, perenganito para hacer su trabajo? Por cuestiones de calidad, ¿verdad? Claro. Entonces ¿Llevan esas algún cuestiones, control, doctor? sí, así es, Sí. ¿no? Y son juntas multidisciplinares, diferentes servicios, ¿no? Y entonces entran desde áreas administrativas, el área de imagenología, terapia intensiva. Todo el mundo recae urgencias porque en cierto grado vemos a lo mejor el 30% de las patologías de todas las especialidades. Entonces, en un momento, cualquier especialista va a terminar en urgencias viéndole a un paciente, ¿no? Claro. Así es. Así es. Ahora, doctor, vamos a entrar a un tema que seguramente humaniza un poquito más la plática, la información. Hemos conocido acerca de esta área en específico, el servicio de urgencias, lo que ven ahí, el gran equipo detrás, pero ¿qué hay acerca de los familiares? Sabemos que, bueno, si algún ser querido, alguien muy cercano se pone mal, pues bueno, acudimos todos los familiares, ¿qué le está pasando? Queremos una respuesta rápida. ¿Cómo ustedes manejan esta parte entre la conexión entre el especialista y la familia? E incluso el decir noticias, ¿no? El compartirle qué es lo que está sucediendo con su paciente. Sí, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y siempre es uno de los retos en urgencias. Porque en ocasiones, ante la urgencia máxima, uno tiene que hacer ciertas destrezas o procedimientos que son prioritarios en ese momento y en ocasiones, y a lo mejor se escucha como que difícil, no nos da oportunidad de pedirle permiso a la familia en hacer las cosas, ¿no? Y en esa situación, en esa área gris, ¿verdad? Pueden caer incluso malas interpretaciones de lo que estamos haciendo. Y la gran mayoría de las veces son cuestiones que, por cuestión de información o a lo mejor por no desconocer de lo que se trata, y eso no quiere decir que el familiar tenga que saberlo, porque realmente no tiene una necesidad de saber por qué le estamos dando reanimación o cómo se da reanimación avanzada a un paciente, ¿no? Pero sí saber que lo que estamos haciendo es lo meritorio y en un momento dado explicarle, a lo mejor después de resolver la urgencia máxima o enfriar el cuadro agudo,
pues sí, acercar al paciente y decirle a detalle, pues, qué fue lo que ocurrió. Yo creo que vaya, todos tenemos el derecho como familiares, ¿verdad?, de recibir esa información. En ocasiones se puede hacer en el momento en que uno da la atención, de la urgencia nos lo va a mandar, ¿verdad? Y en otras ocasiones, como le decía, no da tiempo de dar informes hasta que no terminamos. Claro que si yo llevo a mi hijo a un servicio de urgencias, yo voy a querer cerrar, abrir los ojos y que ya, no, saber qué tiene en un abrir y cerrar de ojos. También en mucho nos ayuda enfermería a concientizar al paciente y al familiar de esa situación, en que su problema a veces no se resuelve tan fácil y que estamos trabajando en esa situación y que en cierta forma es natural que ocurra de esa manera y que también es natural que ellos tengan la necesidad de que su paciente, de que su familiar, ¿verdad?, no tenga dolor, o se cure, o tener un diagnóstico definitivo. Entonces, es un reto. Es un reto siempre en urgencias. Y luego dar informes a la mamá, al hijo, al abuelo, al vecino, a veces, sí, que ¿no? van llegando, ¿no? Y así es, pero debemos de comprender, ¿no? Así es. Yo creo que es una cuestión de comprender, de familiarizarse con el servicio de urgencias. Uno espera que todos tengamos, que todas las personas tengan cierto acercamiento a un servicio de urgencias para que vean cómo es la dinámica de un servicio. Hay quien nunca en su vida ha ido a un servicio de urgencias hasta que cumple 70 años, por ejemplo. Pues qué bueno, ¿no? Por algo bueno fue que no llegó hasta esa edad, afortunadamente. Pero yo creo que es importante que sepan cómo en un hospital de primer mundo, en este mundo en el que en un momento estás en una ciudad y en otro, los servicios de urgencias son dinámicos y se mueven muy diferente a hace 50 años, ¿no? Así es. Y como bien lo mencionaba, yo creo que debemos de comprender tanto el familiar como el médico especialista y todo el equipo que integra por ahí el hospital, ¿no? Porque sí es una situación complicada en donde nos desesperamos, pero debemos mantener pues ese tema de la inteligencia emocional a pesar de que nos ganen los sentimientos. Ahora, mencionaba el tema de que muchas personas no han acudido a este servicio, gracias a Dios. Yo en particular no he tenido pues la oportunidad de estar ahí, de verdad que agradezco muchísimo, pero esta área reciben a los familiares, me parece que no, ¿verdad? Es únicamente el paciente, es decir, es un área exclusiva. ¿O pues, así pueden integrar los familias? La intención es humanizar el servicio, ¿no? Ah, ok. Entonces, en la manera de lo posible, siempre si hay necesidad a veces de que esté un familiar presencial con el paciente, como sería un menor de edad, ¿verdad? Obviamente va a estar con un familiar directo o con un tutor. Eso que ni qué, ¿verdad? En otras ocasiones, el paciente tiene una necesidad, ¿verdad?, de un familiar presencial ahí, como por ejemplo, puede haber una situación con un paciente geriátrico en la que hay ansiedad y con el hecho de ver al hijo, ¿verdad?, se quita la ansiedad. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues traer al hijo, ¿no? Excelente, es decir, no cierran las puertas y dicen, no, solamente el paciente, muchas veces se necesita e incluso se ve beneficiado el paciente por esa presencia de la persona, del ser querido, ¿no? En ocasiones la mejor anestesia, ¿verdad?, es un familiar. Y esa es la realidad, ¿no? Lo vemos con los niños, tal vez sea el ejemplo más común o más clásico. Y otras veces, dependiendo de la urgencia, pues también tenemos que pedirle a la familia que se retire un momento en lo que nos deje, pues, trabajar, ¿no? Porque a veces estamos dando vueltas alrededor del paciente y es un montón de equipo, tecnología alrededor, o estudios, o tomas de decisiones. A veces es el léxico que uno utiliza que se presta a malas interpretaciones y queda el familiar, bueno, ¿pero qué le van a hacer? ¿Pero qué acaba de decir el doctor? Y nosotros, espérame tantito, dame chance, déjame trabajamos, siéntate un ratito, ahorita vengo por ti para que pases y te doy información acerca de tu familiar que le pasó X y cosas. Claro, sobre todo la comunicación que debemos de tener, pero vamos a platicar más al respecto después de la pausa porque es momento de irnos a un pequeño corte, doctor, y regresando compartimos más información respecto al servicio de urgencias de Hospital Cima. No se despegue. El cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más comunes entre los hombres. La próstata es una glándula pequeña que forma parte del sistema reproductor masculino, justo debajo de la vejiga y delante del recto. Existen varios factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. La edad es uno de los principales. Los hombres mayores de 50 años tienen un mayor riesgo. Además, la genética juega un papel importante. Si un familiar cercano, como un padre o hermano, ha tenido cáncer de próstata, el riesgo es significativamente mayor.
Otro factor de riesgo es el origen étnico. También factores como la obesidad y una dieta rica en grasas saturadas pueden aumentar la probabilidad de padecerlo. Muchos hombres pueden tener cáncer de próstata sin presentar síntomas en las primeras etapas. Conforme avanza, pueden aparecer señales como dificultad para orinar, un flujo de orina débil, sangre en la orina o en el semen, dolor en la cadera, espalda o pelvis. Existen dos métodos principales para detectarlo: el análisis de sangre del antígeno prostático específico, o PSA por sus siglas en inglés, y el examen rectal digital, donde el médico palpa la próstata para detectar cualquier anormalidad. Ambos estudios ayudan a detectar el cáncer en etapas tempranas. El tratamiento del cáncer de próstata depende de varios factores, como la etapa del cáncer y la salud general del paciente, vigilancia activa, cirugía y radioterapia, terapia hormonal y quimioterapia. A través de un simple análisis de sangre para medir los niveles de PSA, se puede identificar un aumento de este antígeno. Realizarse exámenes regularmente permite actuar de manera preventiva, lo cual podría marcar la diferencia entre la vida de muchos hombres. No subestimen la importancia de estos exámenes y consulten a su médico para que les oriente. La salud es primero. Hospital Cima, continuamos. Gracias por continuar con nosotros por acá en tu consultorio. Está aquí, ya nos están llegando sus preguntas. Muchísimas gracias por la confianza. Ahorita en unos momentos más las estaremos compartiendo, pero por lo pronto creo que también es un excelente momento para conocer más acerca de Urgencima. Sabemos que Urgencima pues es otra parte de Hospital Cima en donde también le ofrecen la misma atención, la misma calidad con los mejores especialistas, pero en otro sector de la ciudad. Doctor, cuéntenos acerca pues de esto en específico. Sí, pues Urgencima es, como lo comentabas, es parte del hospital. Es un proyecto que ya tiene un año, poquito más de un año que ya cumplió y que afortunadamente pues, va creciendo, ¿no? Es un área de atención primaria, ¿verdad? Pero que cuenta con un área de urgencias también para atender urgencias que a veces que son básicas, pero también para detectar urgencias reales, ¿verdad? Y con una organización interna por parte de Urgencima y el Hospital Cima para trasladar a ese paciente, ¿verdad? Que sabemos que necesita estar en un área hospitalaria, pero que se captó en ese lugar. Entonces, afortunadamente es una opción para otras personas en otro sector de la ciudad, que no está muy lejos del hospital, es cierto, ¿verdad? Pero que en cierta forma facilita, ¿verdad? Y da una opción más, ¿verdad? Para atención del paciente, a veces con urgencias menores, pero como le decía, que sí requiere en ocasiones un plus, ¿verdad? Como de vigilar un momento o aplicar algún medicamento vía intravenosa o un monitoreo o una evaluación más a detalle. Y sí hemos tenido, ¿verdad? Sí hemos tenido experiencias de pacientes que hemos tenido que activar, por ejemplo, código Zika, ¿verdad? Desde Urgencima y que llega y pasa directo a sala de hemodinamia, ¿verdad? Con un traslado de ambulancia. Entonces, esa ha sido la intención, tener esa capacidad de respuesta, ¿no? Con pacientes ahí de Urgencima en una atención que algo que fue como una consulta de atención primaria y que terminó el paciente en una urgencia máxima, pero que todo funcionó como un relojito, ¿no? Todos los engranes dieron vuelta como debían de ser y el paciente pues, sale adelante, ¿no? Y sobre todo en este sector tan importante, ¿no? Si usted se encuentra ubicado por ahí sobre el Boulevard Colosio, va a poder ver de su mano derecha a Urgencima. Y además de ser vías rápidas en donde pueden rápidamente llegar a Hospital Cima y atenderlo. Pero ahí en Urgencima, doctor, pues ahora sí que he tenido la oportunidad de visitarlos y cuentan con consultas, cuentan con un área incluso como de cierto hospital de urgencia, igual con el carrito que tan famoso, y también un área de rayos X, es decir, está completamente equipado para estar preparado ante cualquier urgencia. Así es, precisamente es para tratar esa urgencia, esa necesidad del paciente, ¿verdad? Y darle esa opción de tratamiento, pero para también captar ese paciente que sí tiene una urgencia real y que
y que si hay que hacer algo en ese momento, precisamente la intención de tener un carro de paro equipado y listo para utilizarse es porque ha llegado paciente que lo ha llegado a necesitar. Entonces, afortunadamente, pues llega al lugar en el al que tenía que llegar, ¿verdad? Así es. Pues enhorabuena también para Hospital Cima, así que ustedes también los invito a que, bueno, nadie está exento, ¿no? Pero si usted tiene alguna urgencia, algún accidente, sobre todo en estas fechas, en esta temporada que se viene, pues puede acudir a Urgencima con la misma calidad, lo van a recibir. Y bueno, el doctor Judas también platicándonos acerca de esta área del servicio de urgencias. Sabemos que urgencias debe de estar 24/7, doctor. Cuéntenos los días que están por allá presentes, las horas que están presentes y sobre todo cómo es que ustedes como profesionales de salud pues están realmente capacitados desde que estudian medicina para poder tener este estilo de vida tan acelerado, pero que sobre todo salvan vidas y qué mejor que eso, ¿no? Pues sí, pues ahora sí que el que quiso entrarle al toro, pues si no sabes torear no le entras, dicen, ¿no? Pero pues realmente el que está en urgencias es porque le gusta estar. Es un estilo de vida muy diferente. Debes de tener disponibilidad a ciertos horarios, ¿verdad? Es cierto que conforme uno va pues, creciendo en el desarrollo profesional, a lo mejor hay cierta flexibilidad de horarios y uno va escogiendo un poquito más sus horarios de trabajo, pero hay quienes, por ejemplo, nos gusta trabajar de noche, porque precisamente pues, es lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Y sabemos que las urgencias que llegan en la noche a veces no son las mismas que llegan en la mañana. Pues precisamente nos gusta estar en esos servicios a esas horas. Pues realmente es un servicio tal cual de 24/7, ¿no? Hay especialistas las 24 horas, hay personal de enfermería las 24 horas. ¿Días inhábiles? Ahí las luces no se apagan, ¿verdad? O sea, todo el día está prendido, ¿no? Las computadoras, las luces, el carro paro está prendido y conectado y con pila todo el día. Entonces, el personal administrativo también tiene sus jornadas nocturnas, entonces festividades, ahora los días de fin de año, día 25, ¿verdad? No estamos exentos, estamos listos realmente como opción para el manejo de la urgencia real, así es. Claro, sin duda alguna. Y doctor, antes de comenzar a responder las preguntas, me gustaría conocer su opinión, su experiencia personal, sobre todo que los médicos muchas veces giran en este medio. ¿Qué es lo que diferencia a Hospital Cima? Usted como jefe de esta área, ¿qué es lo que caracteriza al área de urgencias ahí en Hospital Cima? Sí, definitivamente lo que comentamos ahorita, lo que hemos redundado, la organización, ¿verdad? Si habría que decir dos situaciones, yo creo que el personal de enfermería, ¿verdad? Es el que hace la diferencia, ¿verdad? El personal, uno como médico a veces da indicaciones y es muy cómodo, ¿no? Doy indicaciones, pero enfermería, aparte de acatar tareas, aparte está más tiempo con el paciente, ¿no? Entonces, lleva en los hombros una responsabilidad a veces más grande que uno, en ese sentido. Y la otra es la organización de una situación grave, ¿verdad? Y que uno tenga, como médico especialista, el acceso a tecnología, ¿verdad? Tanto en estudios de laboratorio o en estudios de gabinete o medicamentos para resolver una urgencia, pues hace que uno pues, se sienta cómodo al trabajar, ¿verdad? Cuando tiene las herramientas para trabajar, pues que llegue la urgencia que sea, ¿no? Porque la va a sacar adelante y afortunadamente la tenemos ahí en el hospital, ¿no? Pues un gran saludo a todas las enfermeras y a todo el gran equipo que hay detrás de Hospital Cima. Yo creo que es un trabajo de reconocerse y también yo en lo personal reconozco muchísimo la buena actitud y sobre todo cómo es que enfrentan y solucionan cada uno de los problemas que pues van relacionados a la salud, ¿no? Más allá de contar con toda la herramienta y la tecnología, podrán tener la mejor tecnología, pero si no eres capaz de poder tener esa inteligencia, ese conocimiento respecto a esa herramienta que estás utilizando, pues a lo mejor y la podemos por ahí regar, ¿no? Entonces yo de verdad reconozco muchísimo a los profesionales de salud que se encuentran por allá en Hospital Cima y le enviamos un gran saludo. Muchísimas gracias ahora sí por ponerse en contacto con nosotros en tu consultorio, está aquí y seguramente vamos a despejar muchas dudas, doctor. De hecho, esta también es muy interesante porque nos preguntan, buenas tardes, ¿por qué no puedo tener menores de edad como acompañante en esta área? Así es. Bueno, eso va en relación a la organización, ¿verdad? Idealmente, cuando la presencia de un menor de edad en el área de urgencias y que su presencia no sea estrictamente necesaria, pues puede generar muchas situaciones con el niño. Una de ellas, por ejemplo, es la exposición a
a infectocontagiosos, por ejemplo. Porque yo puedo tener, uno como personal de la salud se expone a situaciones infecciosas y lo sabemos, ¿verdad? Pero Como en otra cosa, pandemia. y lo sabemos como pandemias, por ejemplo, no es la misma tener ahora que van a haber muchas neumonías, tener todas las camas del área de urgencias con pacientes con neumonía y que el niño, y lo entendemos, ¿verdad?, quiera entrar a ver a su abuelito, por ejemplo, un niño de 5 años. Decimos, oye, la exposición que va a tener este niño al riesgo a que se contagie va a ser muy alta. Esa es una, ¿no? Y la otra es lo que conlleva al comportamiento natural de un niño, ¿no? Porque el niño es curioso, ¿no? Y un servicio de urgencias tenemos de todo, ¿verdad? De todo en un momentito. Entonces, un niño puede salir corriendo en cualquier momento y se puede lastimar, ¿verdad? Se puede lesionar, puede agredir en un momento dado, ¿no? Y a veces son situaciones naturales de su comportamiento, ¿no? Entonces, idealmente, no tenemos menores de edad ahí en las salas de urgencias. Y es cierto que un menor de edad puede ser incluso alguien de 17 años. A lo mejor somos comprensibles o flexibles en ciertas situaciones, claro, siempre y cuando vayan acompañados de un adulto, ¿verdad? Quien lo vaya guiando. Y afortunadamente siempre hay alguien de enfermería que también guía y apoya en eso, ¿no? Lo que decíamos ahorita, ¿no? Uno como médico decía, yo doy indicaciones a veces y voy con otro paciente, pero a veces quien está asistiendo ahí es enfermería y ellos apoyan un poco más con eso. Entonces hay que ser flexibles en ciertos puntos, pero también entendernos, ¿verdad? Claro, y cuidarlos también, Y ¿no? cuidarlos. Es decir, los cuidan, pero también se cuidan. Es un equipo. También nos preguntan, doctor, ¿qué significa que un paciente esté en proceso de remisión? Ok. Bueno, ese es un término que se puede, que puede caer dentro de diferentes problemas o patologías o enfermedades. Por ejemplo, puede haber pacientes, ¿Con cáncer? tal vez exactamente, el término va más relacionado al paciente que tiene una enfermedad neoplásica o cáncer y que recibió un tratamiento, así ha sido una cirugía, quimio o radioterapia, y está en una etapa en la que el cáncer está desapareciendo, ¿verdad? Y que a lo mejor sigue en tratamiento, pero está desapareciendo o desapareció y se le considera como un paciente que está en remisión. O sea, que en una etapa en la que desapareció el problema. Pero también puede ser un paciente que está en remisión de una enfermedad, de una infección crónica, como pudiera ser tuberculosis, por ejemplo, o una infección crónica de otro tipo, ¿no? De la piel o un hongo, por ejemplo, en el pulmón. Entonces están en etapas de remisión. Es un término general, ¿verdad? Dentro del área médica, ¿no? Perfecto. Y esta siguiente pregunta, doctor, de verdad que es muy importante e interesante. Dice, ¿le puedo llevar alimentos? No habíamos platicado acerca de los alimentos a mi familiar cuando se encuentra en la unidad de urgencias. Eso también tiene cierto control, ¿verdad? Tendríamos que evaluar, por ejemplo, la estricta necesidad de meter una comida al área. Habitualmente tratamos de llevar un control nosotros de la dieta del paciente con alimento que sea de dentro del hospital, porque el área de cocina del hospital pues tiene un control de calidad y no podemos estar nosotros seguros de la calidad del alimento que viene de fuera, aún y sea que venga de domicilio, ¿verdad? Hay ciertas situaciones en las que uno es flexible, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le vas a negar una tacita de café al abuelito, por ejemplo? Hay quien decía, un doctor hace poco decía eso, yo no le puedo negar el café a mis pacientes, yo a que nadie toda la vida, ¿no? tampoco. Ni yo menos, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de las veces es por llevar un control de calidad de la comida, Excelente. ¿verdad? Realmente es por eso. ¿Y cuidan con algún protocolo el tema de la higiene? Sabemos que en los hospitales en muchas ocasiones hay este tema de las infecciones, pero seguramente como enfermeros, como médicos, tendrán algún tipo de protocolo higiénico para poder ingresar, etcétera. Así es. Pues, de hecho, todo el tiempo está como parte del personal en el servicio, está el personal de limpieza, ¿no? Entonces, básicamente van atrás de nosotros, ¿no? Porque nosotros vamos haciendo a veces destrezas e inevitablemente, o sea, a lo mejor se me cae una gasa al suelo, ¿no? De una curación o hubo una secreción, ¿verdad? Corporal. Y en cuanto terminas el procedimiento, ya está rápido, ¿verdad? El personal de higiene ahí del área, ¿verdad? Y en minutos tienen lista el área para recibir otro paciente, ¿no? Entonces, por parte de ellos es eso, ¿no? Y por parte de nosotros, pues, el equipo de protección personal, ¿no? El uso de guantes, cubrebocas, batas, gorros, ¿no?
También les enviamos un gran saludo porque sabemos que es un trabajo valiosísimo el que hace el personal de limpieza. Así que un enorme saludo para cada uno de ellos o ellas. También nos preguntan, doctor, ¿qué diferencia hay? Esta también es buena, entre urgencia y emergencia. Ok, pues hablábamos ahorita de la urgencia real y la urgencia sentida, ¿no? Podemos tener nosotros urgencias reales, ¿verdad? En la que el paciente puede tener un infarto agudo del miocardio, que ya sabemos que es una urgencia real y que se complica en ese momento, ¿verdad? Que puede tener complicaciones en agudo, como una arritmia o dificultad respiratoria. Entonces ahí la urgencia, que era real, escaló todavía más, ¿verdad? En la que hay que hacer, en la mayoría de las veces la emergencia se acompaña de un procedimiento invasivo, ¿verdad? Como pudiera ser dar reanimación cardiopulmonar, intubar a un paciente, hacer un procedimiento quirúrgico ambulatorio, como poner una sonda pleural, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, para ser un poquito más objetivo, la emergencia es aquel paciente que llegó con una urgencia real y que en ese momento escaló a algo más, ¿verdad? En el que hay que ser más enérgicos en ese momento para sacarlo adelante. Excelente. Oye, doctor, antes de irnos a corte me gustaría conocer acerca de qué hacer en caso de que yo presente alguna urgencia con algún familiar. Incluso si nos puedes compartir cuáles son como las más comunes, porque seguramente pues ahora sí que existen muchísimas, pero las más comunes, qué hacer, qué no hacer. Uno entra a lo mejor a intentar revivirlo, darle agua, darle un dulce, algo, ¿no? Pero ¿qué es lo más tranquilo que podemos hacer para poder ayudar a un paciente en urgencias? En la mayoría de los eventos así agudos pues pasan en domicilio, ¿no? La mayoría, o en la escuela o en un área de trabajo. Y es comprensible que uno ante una situación así de súbito, ¿verdad? En la que no ve bien a un amigo, a tu familiar o a tu hijo, a veces no sé qué hacer. Entonces, lo más importante es no estar solos y siempre es pedir ayuda, ¿verdad? Si yo ya detecté que hay una situación que veo como diferente o anormal en esa persona y no sé y no soy un experto en el área, pues entonces lo ideal es pedir ayuda. Entonces ahí es hablar a un servicio prehospitalario, ¿no? Como podría ser Cruz Roja en un momento dado, o ambulancias del CRUM en un momento dado, o a una ambulancia en particular, pedir ayuda y lo más importante es no retrasar la atención. Okay. Y ya que vengan ellos, ¿verdad? Ya se encargarán ellos de seguir con esa cadenita de atención, que será clasificar al paciente, identificar la urgencia y saber a dónde llevarlo para complementar la atención. Entonces aquí la cosa es no retrasarse, no intentar hacerse uno el héroe y siempre pedir ayuda, ¿verdad? Y no recordar que los teléfonos de emergencia 911 no se rompan la cabeza, ¿verdad? Y sí, pidan ayuda con el servicio de regulación de urgencias médicas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es importantísimo tener este tipo de números dentro de nuestra agenda porque sí, uno nunca sabe cuándo suceden las cosas. Doctor, rapidísimo, se nos está yendo el programa, ya andamos en la etapa final. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresando conoceremos las recomendaciones por parte del doctor. Hospital Cima, continuamos. Hospital Cima, regresamos. Ya conocimos un poquito más acerca de esta área tan importante dentro de Hospital Cima y todos los protocolos que llevan a cabo para que usted tenga la mejor atención. Pero ¿qué les parece si vamos a conocer ahora sí las recomendaciones finales por parte del doctor Judas, quien es jefe de esta área tan pero tan importante del hospital? Doctor, ¿qué hacer, qué no hacer? Invitarlos a que acudan. Digo, no está padre, nadie quiere estar por ahí, pero en caso de que se presente alguna urgencia, que nadie esté exento, pues ahora sí que tener esta gran opción que sabemos que los van a atender de la mejor manera. Pues sería básicamente, yo creo que considerando la época del año, ¿verdad? Y que vamos a ver un realce en enfermedades respiratorias, en problemas cardiovasculares y en accidentes, pues que sepan que nosotros tenemos las puertas abiertas las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y en cierta manera, pues como lo decían, pues esperemos que no tengan una urgencia, ¿no? Pero que sepan que nosotros estamos preparados ante la urgencia y saberla resolver. A que tengan los cuidados de la temporada también, ¿verdad? Evitar exposiciones innecesarias al frío, por ejemplo.
quien no se haya vacunado, que se vacune, ¿verdad? Que es una manera de prevenirlo. Aquellas personas que ya tengan problema respiratorio conocido o enfermedad crónica, que evite la infección respiratoria, en cierto modo. El paciente que tenga problema cardiovascular o cardiocerebral, ya conocido también en evitar o minimizar las situaciones que pudieran exacerbar los eventos. Saber, como decíamos ahorita, conocer y tener a la mano los números de emergencia, relacionarse con ellos, saber en dónde está un sitio de atención de Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? O saber dónde está el área de bomberos para atenderse. Que sepan que está también, por ejemplo, Urgencima en un momento dado para su atención, un poco como una área satélite al hospital, pero como una opción para la atención primaria, ¿no? Y hablando de accidentes, pues también tratar de minimizar situaciones de riesgo, que sabemos que ahora que hay fiestas y más salidas, pues sobre todo el consumo de alcohol es el que está relacionado con este tipo de situaciones. Entonces, que sepan que estamos preparados, que estamos para atenderlos, que esperemos que no tengan urgencias reales, pero en el caso dado que ocurran, pues que no duden en considerarnos, ¿no? Claro, sin duda alguna, y todos los días del año, las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y bueno, recordarles dónde están ubicados, sobre todo Hospital Cima y Urgencima, por ahí les mencionaba Colosio, pero Hospital Cima, ¿en dónde se encuentra? ¿En qué sector? Es el área del Paseo Río San Miguel, ¿verdad? La calle, que es el área del Vado del Río, ¿no? Que es todo el área del complejo hospitalario de la Torre Médica Cima, el Celtara, que está enfrente ahora del Hospital Cima, está las oficinas de gobierno, ¿no? Sobre el Vado del Río, y es básicamente sobre Reforma, ¿no? Y Paseo Río San Miguel, ¿no? Excelente, pues ahí está, sobre todo la dirección para que ustedes allá en casita lo consideren muchísimo en caso de que en estas fechas se presente algún tipo de accidente, alguna urgencia. No dude acudir ahí con nuestros amigos de Hospital Cima, que de verdad todo el personal está altamente capacitado para recibirlos y bueno, también brindándoles la mejor atención. De verdad cuidan muchísimo este tema de los pacientes, humanizan muchísimo esta parte de estar en un estado crítico, el tema familiar, y todos sabemos que las instalaciones están muy ideales para que pueda llevar una recuperación lo más pronto posible y de la mejor manera al lado de sus seres queridos. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, nuevamente le agradezco su tiempo. Gracias, cómo no, aquí estamos para ayudarnos. Perfecto, pues ahí está, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en un programa muy especial de la mano de nuestros amigos de Hospital Cima. Es momento ya de despedirnos, pero ya lo sabe, no sin antes agradecerle a Coco Boutique por mi vestimenta del día de hoy. Ellos cuentan con 2 sucursales en Boulevard Navarrete y Boulevard Colosio para que vaya y los visite. Y también agradecerle a Marine Puebla por el color, cuidado y tratamiento de mi cabello. Ahí en pantalla se muestran sus redes sociales, sus contactos, para que también acuda con las expertas. Gracias de verdad por acompañarnos en Tu Consultorio Está Aquí. Te recuerdo, mi nombre es Karen Vázquez y yo te veo todos los días de 1 a 2 de la tarde por acá. Cuídense mucho. Vamos. Hospital Cima presentó